Esta grabación es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción está totalmente prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Mi nombre es Mónica, yo soy una persona codependiente y hoy me toca coordinar este foro mensual que es Hora de Café, disfrutando tu compañía. Hoy tenemos a 3 compañeras dentro del comité de divulgación que van a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en base a un tema que para todos es bastante conocido, para todos y para todas, que es bastante conocido, que son conductas que nos ponen en riesgo y que generalmente son nuestras propias conductas codependientes. Voy a presentar a cada una de las que van a participar, ya se presentaron antes, pero para todos los que están ingresando en este momento y de alguna forma no las conocen, no están familiarizados con ellas, les voy a ir dando la entrada para que se presenten y empezamos con el tema. Primero que nada, Blanca, por favor, si te puedes presentar, gracias. Gracias, Moni. Bueno, mi nombre es Blanca, soy una persona codependiente, me conecto de aquí del sur de California y hoy me es muy grato estar con ustedes y estar en esta charla. Gracias. Gracias, Blanquita. Adri, Gracias, Hola, Mónica. bueno, Buenos días. Soy Adriana, codependiente en recuperación. Me conecto desde Bogotá, Colombia. gracias. Alejandra, hola, buenas tardes. Soy Alejandra María, codependiente en recuperación y me conecto desde Buenos Aires. Gracias. gracias a las 3. Bienvenidas a este podcast. Yo voy a comenzar dándoles un poquito el contexto de a qué nos referimos con conductas en riesgo. Y la literatura en el libro azul nos marca. Hay algunos párrafos que se enfocan en este tema. Yo les voy a leer el primer párrafo y de ahí vamos a partir acerca de cómo cada una hemos vivido o hemos de alguna manera nos hemos expuesto en este tipo de conductas que a veces consciente o inconscientemente nos pasamos por alto que ponen en riesgo nuestra propia estabilidad emocional, a veces física, a veces mental y espiritual. Comienzo. ¿Qué significa una conducta de riesgo? Una conducta de riesgo es una situación o una conducta específica que puede detonar nuestra codependencia. Para mantener la sobriedad emocional y avanzar en la recuperación, evitamos estas situaciones y comportamientos. Por ejemplo, un alcohólico evita tomar el primer trago, un jugador evita los casinos, los billetes de lotería, etc. Y un comedor compulsivo evita alimentos o conductas que pueden causar atracción. Para los codependientes, nuestras conductas de riesgo pueden manifestarse de diferentes y complejas maneras según cómo demostramos nuestra enfermedad. Y voy a dar paso a Adri para que abra este tema acerca de cómo en este proceso de recuperación ella ha eh, tenido este tipo de experiencias, cómo ha ocupado las herramientas del programa y hasta dónde también como codependiente a veces le rascamos en qué tanto es tantito, igual lo controlo, no pasa nada, pero sí pasa. Adelante, Adri. Gracias, Moni. Bueno, en realidad el tema de las conductas de riesgo en mi experiencia personal han sido muchas y a veces es un proceso el poder identificarlas, ¿no? Por ejemplo, la que tú dices, nos ponemos en riesgo un poquito porque realmente no va a pasar nada. Eso es un autoengaño donde yo creo que eh, exponerme a algo, por ejemplo, para ser más claros, no, yo ya terminé con mi ex y ya lo superé, ya me siento bien y quiero demostrarle a él que ya no me interesa y no quiero tener nada con él para demostrarle a él que soy fuerte y que él no me hace, no es necesario en mi vida, digámoslo así. Entonces, por algún motivo tomo contacto con el ex para vernos, por ejemplo, y es muy, pues digamos que es casual, pero pues tiene mucho que ver el por qué es cuando un hombre nos ve, inclusive al contrario también creo que funciona, cuando nos ve muy seguras de nosotras mismas, muy empoderadas, muy independientes,
somos más atractivas. Fíjense que qué casualidad que nuestras conductas codependientes, antes de poder atrapar a alguien, lo que hace es que la otra persona nos rechace. Cuando queremos, cuando somos muy demandantes o cuando queremos pasar mucho tiempo con esa persona, cuando somos muy exigentes, cuando somos muy controladoras. Pero cuando eso no sucede, las personas nos hacemos más atractivas para el otro sexo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona como que queda alerta. Uy, ¿aquí qué pasó? Esta mujer me gusta y empieza como a coquetearnos y caigo en el juego, Moni, caigo en el juego. Yo pensando que yo soy la que estoy controlando la situación y caigo en el juego y repito nuevamente la situación que ya viví, porque la codependencia seguía latente en mí. Yo me mostraba muy empoderada, pero con el tiempo, o sea, yo solo quería demostrar que él no me hacía falta, pero inmediatamente él echa sus redes, me coge nuevamente en el tema, caigo nuevamente en la relación y vuelvo a ser la que yo era, la controladora, la manipuladora, la exigente. Entonces volvemos nuevamente al círculo. Aprendí que no debo ponerme en riesgo. Ya superé a esa persona, ya no necesito demostrarle a él ni a nadie, ni siquiera a mí misma, que no lo necesito. No necesito demostrarlo. Yo ya estoy bien. ¿Para qué ponerme en riesgo y perder mi paz y mi tranquilidad? Gracias, Mor. Gracias, Adri. Ahora vamos a darle paso a Blanquita para que nos comparta un poco de su experiencia en este comienzo de este tema que va a ser bien interesante. Adelante, Blanquita. Bueno, fíjate que en este tema a mí me pareció, me hizo recordar cuando yo inicié y estaba en este proceso de recuperación y entonces por alguna razón trataba ya no de tener ese contacto físico con esa persona o de ninguna manera, ¿no? Pero a veces que pasaba que ya estaba en las redes sociales y empezaba a buscarle, ¿no? Y para mí eso me causaba mucha ansiedad. En ese momento yo no lo entendía, en ese momento yo no entendía que eso era una conducta de riesgo porque yo estaba en ese proceso de recuperación y yo me ponía allí para buscarle y claro que me causaba más ansiedad, ¿no? Entonces, para mí sí es importante ahora notar, no solamente con la pareja, ¿no? A veces ocurre con la familia, a veces ocurre con los amigos que todavía tenemos una situación con ellos y sabemos que no está superada, sabemos que no, que todavía no está bien, porque yo creo que lo que decía Adri es muy cierto, cuando uno ya tiene esa paz, esa tranquilidad, y podemos decir, ahora que ya estoy fuerte, yo creo que uno mismo sabe cuando ya uno ya está capacitado para tener ese contacto con esa persona, ¿no? Pero me ha sucedido también con amigos o con familia que tengo una situación y yo estoy todavía enojada, resentida, y todavía estoy buscándole a ver dónde la encuentro, a ver qué, para discutir con ella o para tener ese confrontamiento con esa persona. Entonces son conductas que yo todavía en este proceso de recuperación ahora lo puedo entender después de muchos años, pero en ese entonces yo no lo entendía porque siempre quería estar alimentando esa codependencia, que pues es bien importante empezar a trabajar en ese autoconocimiento de los patrones codependientes que uno tiene, porque cuando uno no conoce esos patrones, pues es fácil volver a caer en lo mismo. Entonces, para mí sí fue importante ese proceso de autoconocimiento y ese proceso de conocer esos patrones que yo tenía. Gracias, Moni. Gracias, Blanquita. Y Alejandra, adelante con tu experiencia. Hola. Bueno, la verdad que yo me he puesto en riesgo muchas veces creyendo que podía, que ya tenía suficiente recuperación y que podía, por ejemplo, no ir a juntas o encontrarme con algún amigo o con mi ex y tener una relación sana con personas que realmente despiertan mis conductas codependientes.
buscando quizás, sobre todo en las relaciones, buscando algún tipo de valoración por parte de ellas, que me vean diferente, que me vean distinta, que me vean mejor. Y ahí es cuando yo me pongo en riesgo. Porque entre las cosas que hago y que hice, mejor dicho, que hice, fue dejar de ir a mis reuniones. Y realmente cuando me desconecto del programa, me desconecto de las reuniones, ahí es cuando en más riesgo me pongo porque me creo que tengo la suficiente recuperación como para solo yo sola con mi poder superior eh, mantenerme en recuperación. Gracias. Gracias, Alejandra. Gracias a cada una de ustedes. Y efectivamente, les voy a leer un pequeño párrafo que está aquí también en la literatura, porque a mí se me hace bien importante. Yo soy una persona que normalmente se pone mucho en riesgo, no nada más en las relaciones de pareja, en varios ámbitos de mi vida diaria. Y bueno, la literatura nos dice, las conductas de riesgo pueden incluir permanecer en relaciones con personas tóxicas, aceptar el sexo como un sustituto del amor, tratar de rescatar a otros, complacer a otros a costa de nosotros mismos, tener pensamientos obsesivos, fantasear, intentar controlar a personas o las circunstancias y condenarnos a nosotros mismos. Hay un punto que tocó ahorita Alejandra, que es el dejar de asistir a las reuniones. Y es una conducta que yo normalmente suelo repetir porque como ya me siento bien, como mis emociones están relativamente en calma, pues me doy el permiso de dejar de asistir, de dejar de ir. O como ya sé lo que posiblemente mi madrina me va a decir respecto a una situación, yo ya sé cómo actuar. El problema es que como yo estoy viviendo la situación y uno de mis, obviamente, defectos de carácter es el autoengaño, como nos decía Adrián al principio, yo me creo que tengo las habilidades suficientes para dejar las reuniones, no amadrinarme, no apadrinarme y entrarle a la situación con todo el vasto conocimiento que yo tengo. Pero como yo soy una de las protagonistas, y estoy dentro de un autoengaño, a veces acomoda las piezas a mi gusto y no me doy cuenta que estoy tratando de controlar la situación y no estoy viendo lo que mi madrina puede estar detectando porque es una persona ajena y estar viendo lo que yo no veo. Y es ahí en donde entra uno de los pilares importantes para mí, Mónica, que deje esa puerta abierta en donde se manifieste un poder superior, mi madrina y un sano juicio. Se los comento porque es una conducta que yo tengo y me ha llevado muchas veces a situaciones que han sido bastante devastadoras emocionalmente. ¿Les ha pasado? Y voy a comenzar en este momento con Alejandra y después les doy el paso a las demás. Adelante, Ale. Sí, claro, claro que me ha pasado. Yo me acuerdo que al principio yo hablaba todas las semanas con mi madrina y en un momento dado dije, no, ¿para qué todas las semanas? Hablemos cada 15 días. Y entonces, claro, cuando un poco para poder, estaba evadiendo en realidad lo que ella me tenía que decir. Y porque ya veía que mis comportamientos en realidad eh, había, me había recuperado en algunas cosas, pero en otras seguía consumiendo. Entonces, por ejemplo, el tema del autocuidado o el tema de no hacer el inventario diario todos los días. Yo me autoobservaba y hablaba con ella de mi autoobservación, pero en realidad no lo escribía. Entonces,
cuando llegaba a fin de mes y tenía que evaluar cómo andaban mis conductas codependientes o mis defectos de carácter, no tenía base. Entonces, en vez de adelantar, era como el cangrejo, iba 2 pasos para atrás, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de distanciarme y de no escuchar a mi madrina fue una clara conducta de, de evasión, porque, bueno, en ese momento necesitaba o me creía eh, que ya estaba bien y no tenía que hablar con ella. Fue muy positivo tener esa conversación, me acuerdo, porque gracias a eso creo que todo, solo por hoy, me siento realmente en paz y que manteniendo relaciones lo más sanamente posible. Gracias. Gracias, Blanquita. Al respecto, ¿qué podrías decirnos en base a tu experiencia? Fíjate que acudir a nuestras reuniones, ¿verdad? Es una herramienta que nos proporciona el programa, pero también tenemos otras herramientas que nos ayudan a no caer otra vez en estas conductas de riesgo, como son el apadrinamiento y pues leer la literatura y practicar nuestros principios espirituales. Pero, ¿qué pasa cuando, o sea, y yo creo que yo he estado consciente desde que llegué que soy una persona codependiente. Y desde un principio me dijeron, si recaes y faltas a tus juntas, no preguntes por qué, ¿no? Entonces, para mí eso era muy yo decía sí, o sea, si yo dejo de venir un mes, 2 meses a mis juntas, empiezo a sentir otra vez esa ansiedad, a veces ni siquiera por ninguna situación, ¿no? Pero sí sé que el ir a mis juntas me mantiene con esa sanidad, ¿no? Que yo necesito, con esa tranquilidad. ¿Qué pasa cuando uno tiene una situación y por alguna razón no puede asistir a sus juntas, ¿no? Eh, Fíjense que yo el año pasado he compartido que tuve un accidente, tuve unas situaciones, falleció mi nieto y todo esto. Para mí era muy doloroso todo lo que yo estaba viviendo, pero también estaba consciente de que si yo no utilizaba esas herramientas que me proporciona el programa, pues iba a caer más, ¿no? Que me iba a sentir peor. Entonces, tuve la fortuna de compartir con algunas compañeras de aquí del comité, inclusive vinieron unas compañeras de mi grupo. Creo que esa fue mi red de apoyo en ese momento. Y creo que para eso están las herramientas, ¿no? Para poderlas utilizar, pero si a veces no tenemos ese conocimiento de que hay estas herramientas y de que lo que pueden causar, si no las utilizamos, pues volvemos a caer a lo mismo, ¿no? A esas conductas codependientes. Gracias, Moni. Gracias, Blanquita. Adri, una experiencia que tengas al respecto, No, que nos pues pueda tengo compartir. una bastante grande y es que en algún momento después de varios años de haber estado en CODA, yo sentía que yo ya me las sabía todas. Me sabía la literatura de pies a cabeza. Claro, en ese momento la literatura no es tanta como era hoy, había muy poquita literatura. Entonces era muy sencillo haberla leído 50 veces sin ningún problema. Eh, yo sentía que el grupo no tenía nada que ofrecerme, que el programa ya me lo había dado todo y yo calculo que fueron como unos 2 o 3 años. Yo les digo la rodada tan horrible que me pegué una recaída terrible, terrible de verdad. O sea, me di semejante revolcón. Con la cola entre las piernas, me devolví al grupo agachadita, con humildad, calladita. Yo llamé mi grupo con la intención de mantenerme en silencio, de llegar como si fuera la primera vez que llegara, porque o sea, de verdad que el revolcón que me dio me hizo ver que tanto que entre comillas yo sabía del programa no era tanto lo que sé, sino lo que aplico. Y que el programa en realidad, las reuniones es de las mejores herramientas que hay en el programa, porque tomo contacto con la experiencia, fortaleza y esperanza de otros compañeros que me ayudan a ver cuáles son las herramientas que ellos aplican para mejorar mi vida. De pronto tengo una situación o un problema que no he podido resolver, pero cuando yo veo a los otros, cuando escucho a los otros,
que tienen circunstancias similares a las mías y hablan de cómo aplican el programa, de pronto hay alguna cosa que se me pasa y casi siempre encuentro una respuesta en el compartir del compañero. Eso para mí fue clave. Y otra cosa muy importante que yo aprendí en ese momento es que cuando, o sea, que el grupo no es solo ir a pedirle al grupo o al programa que me dé, sino yo darle al programa, darle a los compañeros a través de qué, experiencia, fortaleza y esperanza en mis compartires y servicio. Si yo no presto servicio, el grupo se acaba. No porque sea yo, sino yo en primera persona, o sea, cada uno de nosotros necesitamos involucrarnos haciendo unidad, que lo que nos genera es un sentido de pertenencia a algo que para mí es maravilloso y profundo como es el programa. No importa cuánto tiempo lleve cada uno de nosotros en el programa, lo importante es cómo aplico eso que aprendo en el programa en mi propia vida y cómo el agradecimiento a lo que aprendo lo devuelvo apoyando al programa, al grupo, prestando servicio y hablando de mi experiencia, fortaleza y esperanza. Ese fue mi gran aprendizaje en esa rodada tan terrible que me pegué. Después de eso, me mantengo en el grupo. Puede ser que yo no vaya cada 8 días, porque mi grupo presencial es cada 8 días. Puede ser que yo no vaya cada 8 días, pero siempre estoy presente en el servicio y en la reunión, aunque sea 2 veces al mes. Gracias. Gracias, Adri. Y bueno, creo que cada uno de nosotros, los que estamos compartiendo el día de hoy, tenemos bastantes situaciones que nos han puesto en riesgo, pero una de las cosas que a mí me enseñaba el programa, trabajar los pasos y de repente estar en contacto con mi madrina, es como el hecho de identificar para Mónica cuáles son las conductas o los detonadores que de alguna manera yo los paso por alto. Y creo que esta vez va a ser diferente y lo puedo controlar y ahora sí tengo la capacidad. Adi hablaba al principio de la conversación que a veces, ¿no? Creemos que yo ya estoy lista, una, o para hablar con el ex, o para hacerle frente a una situación de la cual todavía hay una pata de la cual yo cojeo, que puede ser el control, puede ser la evasión, puede ser miedo, puede ser N cantidad. O de alguna forma el hecho de a veces entrar en relaciones en la cual la conducta de la persona todavía me pone en jaque, ¿no? Y es como una alerta en donde yo reacciono no ante la persona, sino ante sus conductas. Y lo que decía Adriana, ¿no? Al principio muy atractivo porque pues se ve aparentemente una persona, Mónica se ve una persona segura, pero con el paso del tiempo, como la conducta en mí detona una conducta codependiente, me convierto en complaciente, me convierto en la que soporta, la que tolera, la que sus límites no los ve, sino al contrario, le quiere poner límites al otro y quiere empezar a controlar. Y ahí todo se me descuajerina, ¿no? Creo que esa es para mí una conducta muy recurrente y es cuando me doy cuenta de, híjole, creo que todavía hay muchas cosas que sanar y creo que también ese es un camino en donde el programa me va enseñando en donde sí, en donde no, pero a veces yo creo que en donde no, sí, y en donde sí, no. No sé si me doy a entender, yo espero que sí. Entonces voy a darle la palabra a Blanquita para que nos hable acerca de este tipo de experiencias, porque yo creo que sí nos ha sucedido, sí nos hemos topado con pared, porque son conductas bien comunes cuando yo los escucho en mi reunión presencial, de yo creía que sí y a la mera hora me di cuenta que no, que la persona me ponía en jaque y nuevamente regresaba a ciertos patrones. Adelante, Blanquita. Bueno, tú hablabas de esos patrones que tenemos y que a veces no los conocemos, como la complacencia, la negación, la baja autoestima, el control.
que yo, a pesar de tener muchos años en el programa, todavía me sigo descubriendo esos patrones, ¿no? Y yo digo, ay, ¿qué pasa? Lo bueno de este programa y lo bueno de estar tantos años en el programa, que creo que ahora ya uno está consciente de cuando uno está actuando de esa manera, ¿no? Y puede hacer ese cambio y decir, aquí estoy practicando este patrón, aquí estoy siendo así, aquí estoy controlando, aquí quiero. Yo les compartía ayer en mi grupo que una de las cosas por las que yo me puedo dar cuenta de cómo estoy actuando, si estoy actuando con esos patrones, es cuando yo me enojo, cuando yo empiezo a sentir esos sentimientos de resentimiento, de coraje, de ya algo está mal, ¿no? Cuando ya me roban mi tranquilidad algo, digo, a ver, no tiene nada que ver lo que está haciendo esa persona. Tengo que investigar en mí qué es lo que yo estoy haciendo o qué es por qué me estoy sintiendo así, ¿no? Entonces, es bien importante, como decía, conocer esos patrones porque si no los conocemos, pues no sabemos ni cómo actuar, ni dónde tenemos que actuar, dónde sí y dónde no, como tú decías, ¿no? Y otra parte bien importante que tú mencionaste es los pasos, ¿no? Cuando yo llegué, me dijeron, si tú trabajas los pasos, te vas a recuperar. ¿Y creen que les hice caso? Pues claro que no, porque uno no viene con esa mentalidad, ¿no? O sea, viene con esa idea de me voy o sea, voy a venir a las juntas y me dijeron que 12 pasos, pero pues, o sea, no, o sea, yo voy a venir a escuchar y ya me empiezo a sentir un poquito bien y ya no le hago caso a los pasos o a lo que me están diciendo, ¿no? Fue bien importante el que yo después de 2 años empezara a adentrarme a esos pasos, ¿no? Y claro, cada uno tenemos nuestro proceso individual y cada uno sabemos, ¿no? Para mí, sí, después de 2 años dije, no, creo que ya sí me siento bien, pero me hace falta muchas cosas, me hace falta ese conocimiento de trabajar los pasos, a ver, fue completamente algo diferente a como yo me estaba sintiendo. Sí me estaba sintiendo mejor, pero cuando yo empiezo a practicar los pasos, empiezo a darme cuenta de la diferencia que había. Gracias, Mónica. Gracias, Blanquita. Adri, ¿tu experiencia? Bueno, yo creo que a veces hablamos mucho del riesgo que corremos con las personas, pero creo que para mí de las cosas más importantes haber encontrado es que no siempre son las personas las que me detonan la codependencia. A mí algo que yo identifiqué en algún momento, cuando yo ejercía la codependencia con toda mi alma y con todo mi ser, eh, bueno, yo me río, pero pues yo sé que muchos hemos pasado por esto porque es un patrón de codependencia que no está dentro de los patrones, pero que realmente funciona así, y es llorar a mar de lágrimas poniendo música romántica que nosotros acá le llamamos música de planchar, ¿no? Que es con la que planchan las señoras cuando van a planchar y ponen esa música romántica desgarradora, él me dejó, él me abandonó, él me hicieron, mejor dicho, la victimización total y ponía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez las canciones y lloré. Y después me di cuenta, o sea, después ya en grupo me di cuenta de miércoles, uno cómo le gustaba o cómo me gustaba a mí darme palo, porque eso es uno revolcarse en el dolor y en la victimización y en el drama y el desgarrarse las vestiduras y abrirse la piel hasta el corazón y coger el corazón y cogerlo duro para que duela, porque qué rico que es que duela el amor. Y había una idea preconcebida de que el amor tenía que doler. Bueno, ya pasado el tiempo y entrado en tema de recuperación, yo me sé todas las canciones de planchar de mi época, bueno, de mi época, de varias épocas, ¿no? Obviamente. Y a mí esa música no me gusta. Yo la mantengo a distancia, ¿sí? Y a mí me dicen, vamos a ir a tal parte, ¿qué música hay? Música para planchar. Y yo no voy. Ay, pero vamos, no sé qué. Le dije, no, mire, a mí me conecta con cosas que realmente me llegan al alma. O sea, no me acuerdo de una persona en especial, no me acuerdo de un hecho específico. Simplemente me revuelca por dentro y me tumba, ¿sí? Me hace sentir triste, deprimida, me baja la energía totalmente. No es una persona en especial.
Entonces yo a veces digo, bueno, cuando la circunstancia me obliga por alguna cosa, yo recuerdo tanto que alguna vez además me invitaron para mi cumpleaños, o sea, la situación casi que me obligaba porque era la celebración de mi cumpleaños, a un sitio donde había música en vivo muy buena, pero hacían rotación de música. Entonces, una de las rotación de músicas era la música para planchar, porque a la gente le encanta la música para planchar. Yo me aguanté una ronda de música para planchar, pero ya me estaba tocando la fibra, ya me estaba tocando la fibra y dije, ahí en ese día aprendí que no puedo contener más de media hora de música de plancha. Yo me la canto toda. Y me dicen, pero no es que no le gusta. Le dije, que no me guste no quiere decir que no me la sepa, porque en algún momento la viví, o sea, viví ese desgarro tan terrible que había con esa música. Hoy en día no voy a ninguna parte. Hay gente que dice que uno tiene que superarlo. Yo no tengo que superar nada. Lo único que necesito es mantener a raya cualquier cosa que me quite mi paz, mi tranquilidad y mi alegría. Y si esa música me quita la paz, la tranquilidad y la alegría, no hay nada que hacer, no es para mí. No voy a ningún sitio que la tenga. Normalmente, si voy en un carro, le pido el favor a la persona que cambie la música si es posible. Si no es posible, entablo conversación para no tener que escuchar la música, pero me pongo a hablar, que eso sí, eso soy dura en eso, entonces no hay ningún problema, pero trato de evadir el contacto de mi mente con esa música, porque de verdad termino muy deprimida. Entonces, para mí, por ejemplo, no solo es una persona, sino es algo que me conecta con ese pasado triste y deprimente que tuve algún momento en mi vida antes de llegar a CODA. Gracias. Gracias, Adri. Ale, ¿tu experiencia? Yo tengo varios detonantes. El que más identifico, porque me pasa con personas, con situaciones, es la frustración. O sea, yo cuando empiezo a sentir frustración, que es un efecto de carácter, puede ser por lo que sea. Por ejemplo, hoy me sentí frustrada porque por una situación que pasó con un vecino, eh, yo le pongo límites y o sea, yo no es que le pongo límite, me pongo límite yo y lo hablo con él como para mantener una buena relación de vecinos. Y continuamente los está pasando, ¿no? O sea, yo siento el control. Entonces, me frustro porque digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde está? ¿Por qué yo no puedo lograr ser empática sin ser complaciente? O sea, esa es la frustración que siento. Yo quiero ser empática, quiero ser tener una buena relación, pero no ser complaciente con él, con la familia, ¿no? Con mis vecinos. Entonces ahí es donde yo voy al programa para salir de esa frustración. Voy al programa y me dicen, los límites tienen que ser flexibles. Yo tengo que ir actualizándolos. Evidentemente eso no lo hago. Por eso es que mi vecino vulnera mis límites. Entonces, bueno, tengo que ver el tema, volver a redefinirlos y eso es para mí levantarme nuevamente y salir de una situación de riesgo eh, y aplicar el programa. Gracias. Gracias, Alejandra. Ahorita que las estaba escuchando, eh, de alguna manera estaban mencionando límites. ¿Creen ustedes entonces que las conductas de riesgo tienen que ver mucho los límites, no para el otro, sino yo, los límites que tengo para conmigo, los límites que yo tengo para poder de alguna manera satisfacer, por ejemplo, mis necesidades básicas, como el sueño, como el comer a mis horas, el hacer ejercicio, el meditar, el orar, el tener como que esta disciplina? Y yo considero, escuchándolas ahora, que
muchas de las conductas o de las situaciones en riesgo en las que yo me pongo tiene que ver porque de alguna manera Mónica todavía no tiene unos límites claros, unos límites saludables, todavía esa autoestima de la que hablaba Blanquita, ese amor propio del que manejaba en algún principio Adri, todavía no está bien plantado, todavía no está bien cimentado, todavía le hace falta, de tal manera que de repente, por complacer, por tener 5 minutos de cariño, de atención, de lograr que la persona no se vaya, la situación esté controlada, yo puedo dejarme de lado con la finalidad de que las cosas o la situación se dé. De alguna manera creo que es lo que yo alcanzo a entender, no sé si me equivoqué, pero ¿qué opinas, por ejemplo, tú, Adriana, respecto a este punto de conductas de riesgo límites? Bueno, a mí me parece que los límites aplican en todo. O sea, si no tenemos límites, no tenemos sanidad. Los límites nos permiten mantenernos en sanidad. Yo no puedo ir a buscar afuera lo que yo no tengo adentro. Entonces, si yo empiezo a tener claras muchas cosas, muchos términos, puedo darme cuenta que el problema soy yo. O sea, es decir, el problema no es la gente, el problema no es mi exnovio o la cantidad de exnovios todos iguales que tuve, sino soy yo y eso lo encontré en Coda. Si yo no me amo a mí misma, pues no puedo ir a pedir amor. O sea, no, ese amor no se puede suplir con el amor de otro. Solo con el mío. Cuando yo tengo amor por mí misma, cuando yo tengo autoestima, cuando yo me valoro, pues no me voy a poner en relaciones que no son que no son correctas para mí y que posiblemente para nadie, ¿cierto? De todas maneras, pues hay que aceptar que las relaciones en general, cualquiera, pero principalmente las de pareja, nos traen mucha información. Podemos ver exactamente qué tenemos que trabajar, cómo lo tenemos que trabajar, dónde tenemos que trabajar. Nos ayudan a autoobservarnos, a conocernos en todas las relaciones en general. Eh, necesitamos, antes que nada, antes que cualquier acción, hay una madrina. Cuando vayan a cometer una acción y no sepan si están en riesgo o no, si es correcta o no, más aún cuando uno tiene la duda, casi siempre la respuesta es no. ¿Sí? No hay nada que hacer. ¿Qué pasa cuando yo tengo una duda y llamo a la madrina? La madrina me aclara la duda, pero cuando yo no la llamo, si no hago lo que tengo que hacer y llamo a la madrina después y le digo, madrina, mira lo que me pasó. Pues yo ya sé que yo iba para allá, no hay nada que hacer. Mi límite personal es, llamo a mi madrina para que me dé las herramientas para no hacer lo que sé que no debo hacer. Quiero hacerlo, quiero consumir, porque eso es consumo, llamar es consumo, controlar es consumo, ir a buscar lo que no se me ha perdido es consumo. Entonces, ¿qué hago? Llamo a mi madrina para tener herramientas para no hacerlo, ¿cierto? El otro día hablando con alguien, antes de pedirme ser mi madre, bueno, ya cuando fui a mi hija, ella me contó, me dijo, ChatGPT es maravilloso, me da mucha información del programa y de todo en general. Un día le pregunté a ChatGPT si podía ser mi madrina. Miren el autoengaño tan horrible. Le preguntó a ChatGPT si podía ser la madrina, pero ChatGPT es conoce el programa, en realidad conoce el programa y le dijo, yo no puedo ser tu madrina porque los padrinos aportan desde su experiencia, fortaleza y esperanza. Y yo no tengo la experiencia, yo tengo solo la información. Hasta eso fue muy interesante. Y hasta allá llega el autoengaño. ¿De a quién estoy eligiendo como madrina? ¿A ChatGPT? ¿Cómo estoy usando a la madrina? ¿La llamo después de embarrarla? ¿Realmente quiero recuperarme cuando empiezo a hacer las cosas antes de usar las herramientas? No, las herramientas es para evitar hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Entonces el límite está para mí. Voy a llamar. Yo a veces les digo, por ejemplo, a mis ahijadas les pregunto, a veces no sabemos lo que queremos. Por eso yo elegí las parejas que elegí. ¿Por qué? Porque lo único que quería era no estar sola.
Y si yo lo quería estar sola, pues cualquier cosa que me pusiera atención, para mí estaba bien. Pero cuando yo aprendí a hacer una lista de qué quiero de un hombre, y seguramente quiero todo lo que no tuve y lo que siempre busqué y no tuve. ¿Por qué? Porque yo era demandante. Entonces, en lugar de atraer, generaba rechazo, porque a nadie le gusta que hemos dicho, poner la responsabilidad en otra persona de que yo sea feliz es muy fuerte y la otra persona no quiere esa responsabilidad. Qué mejor que yo sea feliz y quiera compartir mi felicidad y mi completitud con otra persona que no necesita nada de mí, simplemente elige compartir conmigo su vida y sus espacios, pero que no depende de que yo exista para que esa persona exista y esté bien. Entonces es hacer una lista de qué quiero de un hombre, en mi caso, los hombres pues qué quieren de una mujer o qué quieren de su pareja, pongámoslo en términos de pareja. ¿Qué quiero de mi pareja? ¿Cómo quiero que esa persona sea? ¿Qué quiero de la relación? Porque yo puedo tener una maravillosa pareja, pero la pareja no cumple el requisito para la relación. Por ejemplo, que la relación sea comprometida, que sea exclusiva, que sea de apoyo, que sea, no sé, bueno, lo que quieran, que tengan los mismos objetivos o objetivos similares en muchos puntos, no necesariamente todos, sería casi difícil, que también puedan cumplir espacios individuales, porque eso es importante. Mi vida no puede convertirse en la otra persona. Yo tengo que mantener mi vida, o sea, mis amigos, mis actividades, y tengo actividades comunes con la pareja y que definitivamente yo no aceptaría en una persona. Cuando uno tiene esas tres listas, ya es más fácil poder determinar si la persona que se me está apareciendo cumple o no el requisito para, para llegar a un objetivo que es tener una relación sana y amorosa. Normalmente mis relaciones no fueron sanas y amorosas porque no tenía una idea concreta de qué tipo de hombre quería ni qué tipo de relación quería. Y casualmente, cuando hice la lista, pues siempre elegía los que tenían, los de la lista de que no deben tener, bueno, tenían todo, bueno, casi todo eso tenía cada uno. Entonces, cuando tenemos claro qué queremos, ahí está una lista de límites. Mi límite aquí es este, mi límite aquí es este, mi límite aquí es este. Y si los mantengo claro, seguramente me va a llegar en algún momento la persona adecuada. Porque es que siempre terminan llegando las personas inadecuadas. ¿Por qué? Porque transgredimos nuestros límites. Este es un ejemplo de límite de relación de pareja. Pero obviamente los límites deben estar en todas las áreas. Aquí ya seguramente Blanquita y Alejandra nos complementan esa información. Gracias. Gracias, Adri. Efectivamente, vamos contigo, Alejandra, para que nos compartas la experiencia en este ámbito y posteriormente con Blanquita. Gracias. Bueno, saber, ya sé con el programa, me conozco, sé quién soy. Eh, Eso, hacer los pasos y las tradiciones me permitieron llegar a realmente conocerme. Y eso es fundamental porque sé cuáles son mis conductas, que para mí son debilidades, que a medida que las voy modificando, cambiando y haciendo más saludable, empiezan a ser fortalezas en mí. Ahora, si yo no sé qué es lo que quiero, yo quiero tener relaciones sanas. Pero ¿qué busco en esas relaciones? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuál es mi propósito fundamental en mi lugar de trabajo, con mis amigos o con algunos de mis amigos? ¿Cuál es mi propósito de familia? O sea, con mi familia, con mi hijo, ¿qué tipo de relación quiero tener? Entonces ahí yo sí puedo, una vez que yo establezco y sé lo que quiero, puedo hablar con ellos también. Me ha servido mucho tener una conversación, comunicación asertiva, una vez que yo sé lo que quiero, para ver si ellos también quieren lo mismo o no. Y ahí, bueno, respetaré los límites de ellos y haré que respeten mis límites. Creo que si no es imposible. Eh,
pero bueno, eh, mm, qué es lo que yo busco y qué es lo que busca el otro y bueno, ahí nos pondremos de acuerdo con una buena comunicación y respetando los límites podemos llegar a tener, o tuve, solo por hoy, una relación sana. Gracias, Alejandra. Blanquita, Fíjate que siempre he pensado que dentro de los patrones debería de ser que somos masoquistas, ¿no? Porque nos gusta sufrir. Hablaba esta Adri sobre las canciones y mucho, en mi grupo hemos compartido mucho acerca de esas canciones que nos duele y que las estamos escuche y escuche, ¿no? Y entonces, y tiene que ver con el amor propio, con el autoconocimiento y también con los límites, ¿no? Porque sabemos cuáles son las cosas que nos hacen daño y allí estamos, allí estamos. ¿Por qué si yo una persona que ya me quiero, que ya me conozco, que ya sé, ¿por qué si ya sé que eso me duele? Por qué lo acepto? ¿Por qué vuelvo otra vez a escuchar esa canción que me duele? Y creo que una de las cosas que yo he podido identificar, que en ese momento cuando yo llego al grupo, pues había muchas canciones que a mí me dolían, ¿no? Y luego compartimos en el grupo de ese, ojalá que te mueras, esa canción que uno la escucha y dice, sí, sí, pero que duele, ¿no? Y que ahora lo escucho y que me da risa y que me gusta el tonito y todo eso, pero que ahora ya puedo identificar que la puedo escuchar sin dolor y ese es el momento en el que yo puedo decir, ya me siento bien, ya no, ya esto ya lo superé, ya no tiene nada que ver, o sea, puedo escuchar cualquier tipo de música y ya no me duele como me dolía cuando yo la escuchaba en ese momento, ¿no? Pero hablábamos de otros tipos de límites, ¿no? Cuando tenemos ese amor propio y cuando sabemos qué es lo que nos duele. Fíjense que yo les voy a compartir que hace poco mi hijo, el papá de mi nieto que falleció, vino a mi casa. Por alguna razón se tuvo que quedar aquí a vivir un tiempo y lo primero que hizo fue ponerme una foto grande en la sala de mi nieto. Y, y yo le dije, no, hijo. Lo siento mucho, pero no puedo permitir que esta foto esté aquí porque me dolía mucho y sabía que si yo entraba, cada vez que yo entrara a mi casa, iba a dolerme. Yo sé que cada uno tenemos ese proceso, ¿no? De, 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 de cómo ir curando esa pérdida, ¿no? Y yo sé que él tiene la suya, ¿no? Entonces le digo, mira, si tú quieres tenerlo en tu cuarto, no importa, para mí está bien, pero a mí todavía el poder ver esa foto allí o el poder ver cualquiera foto del bebé todavía me duele mucho. Entonces yo no puedo permitir que se quede aquí. Entonces creo que ese es un límite que yo tuve que poner que me dolió porque yo sé que ha de haber pensado a mi mamá, no le importa o lo que sea, ¿no? Pero creo que dentro de todo, a veces el programa se vuelve un poco egoísta, ¿no? Porque pensamos más en nosotros que en los demás, ¿no? Y a veces yo lo llamo egoísta y a veces no, porque a veces yo sé que si yo no estoy bien emocionalmente, que si yo no estoy bien, yo no voy a poder ayudar a mi hijo, ¿no? Y entonces el haber estado, esa foto ahí me iba a estar recordando y me iba a estar llorando, iba a estar sufriendo, y yo dije, no, o sea, ¿para qué, no? Entonces... No nada más es con las personas, también uno puede poner esos límites que donde sabemos que nos va a afectar de alguna u otra manera y que podemos decir, ¿sabes qué? No. Y no es malo decir que no, ¿no? Yo he aprendido a decir que no en este programa porque en otras ocasiones hubiera dicho, ay, o sea, siento su dolor y todo eso, y por eso tengo que estar yo, decirle, no, déjala allí, o algo así, ¿no? Entonces, para complacer a esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante ese autoconocimiento, ese aprender a amarnos a nosotros mismos, aprender dónde tenemos que poner límites, aprender cómo ponerlos, aprender a mantenerlos, porque eso es lo más difícil de poner límites, el mantenerlos. Y yo siempre digo, ¿cómo me sentiría para poner límites? No es tan fácil, ¿no? O sea, es bien difícil, pero ¿cómo yo me siento bien poniendo un límite? Em,
y yo digo, esto me hace sentir, me sentiría más mal o me sentiría menos mal si yo no lo hago, o sea, no, pues me siento mejor poniendo este límite o no poniéndolo, ¿no? O sea, ese es mi parámetro, decir, si me siento más mal, entonces, no lo voy a poner. Pero si me siento menos mal, entonces sí lo tengo que poner, ¿no? Y a veces es difícil poner límites, ¿no? Es difícil aprender a poner límites y es difícil conocer dónde lo tenemos que hacer y dónde no. Pero yo creo que el programa nos da esa pauta de decir por aquí, y yo creo que la pauta para mí siempre es, con esto me siento mejor. Yo, con esto me siento mejor yo, y si yo lo hago, entonces yo sé que si yo estoy bien, yo puedo aportar más a la gente, porque si yo no estoy bien, no le voy a aportar nada, ¿no? Y eso es también parte de compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza, poder decir a la gente, mira, yo pasé por esto, me sucedió esto, pero mira, ahora ya estoy mejor. Gracias, Moni. Gracias. Y ahorita Blanquita acaba de tocar un punto que para mí creo que es bien importante, es como oro molido, porque ella acaba de decir esta parte de los límites, ¿no? Como si yo, Mónica, si no los practico, a pesar de que son muy difíciles de poner, por lo mismo difíciles que son de poner, y que hay dos elementos que lo menciona la literatura, que es el miedo y la vergüenza, ¿no? Miedo a que la situación a la que yo me voy a enfrentar se salga de control y entonces, ¿qué va a pasar? El miedo a, híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a resolver? Todavía no está pasando, todavía no está sucediendo, pero ya me estoy anticipando. Y la vergüenza que a veces a mí me da el equivocarme, pero cuando a mí me da vergüenza, la vergüenza me somete y me vuelvo complaciente porque a mí me acaba de suceder hace poco en una situación en donde yo decía, estoy avergonzada de esto, de esto, de esto, de esto, y por lo mismo que estoy avergonzada, ¿cómo lo compenso? ¿Cómo le hago? Y entonces creo que ahí es la diferencia entre el hecho de, no, no es vergüenza, es responsabilidad. Es cómo voy a cambiar esta conducta para que no se vuelva a repetir. A mí, una de las cosas que he aprendido durante los 12 pasos y practicando el programa y del amadrinamiento, es que el programa me invita a equivocarme. No me dice, ve y date en la torre y recae y recae. No, me invita a equivocarme porque de los errores es de donde generalmente voy a sacar la experiencia de la que hablaba Blanquita. Entonces, esta parte donde ella decía, los límites son difíciles de poner. A veces a mí viene un miedo que me es muy avasallador y porque no se vaya a enojar, no se vaya a ir. mm, Ahorita la situación está bien aparentemente, no le quiero mover, no le quiero poner. ¿Qué tanto es tantito? A mí me invitan, a mí Mónica, a tener recaídas constantes. Entonces ya tengo la recaída. ¿Y ahora qué hago? Porque no apliqué mis herramientas con anticipación, porque no me amadriné, porque no tuve la capacidad de pedir ayuda antes de. Ya caí. ¿Qué es lo que me va a sacar adelante? ¿Qué es lo que en algún momento, qué herramientas tengo para hacerle frente a la responsabilidad, no a la vergüenza, no al miedo, sino a la responsabilidad y salir adelante? Entonces, hablando en estos términos, voy a pasar con Alejandra, posteriormente Adriana y Blanquita. Adelante, Alejandra. Yo las herramientas que tengo para superar el miedo y asumir mi responsabilidad, porque los miedos, el miedo al abandono y al rechazo me llevan mucho a la complacencia, en fin, están muy relacionados diferentes tipos de miedo en mí con los patrones de codependencia y yo los he identificado. Es a través de la oración y la meditación. Para mí eso, el servicio y entrar a mis juntas es lo que más me ayuda a, a poder
asumir mis responsabilidades. Y también, por supuesto, hacer el paso 10º, el inventario diario. Es decir, mantenerme en el programa después de haber hecho los pasos y las tradiciones con los 3 pasos de mantenimiento. Pero fundamentalmente, para atravesar mis miedos, el paso 11. Gracias. Gracias, Alejandra. Adelante, Adri. Bueno, las herramientas son esenciales para mantenernos en pie. De las cosas importantes es saber que me puedo equivocar, que me puedo resbalar, que me puedo dar duro, porque hay días en que digo, pucha, o sea, ¿en serio otra vez con esto? Pero de esa misma manera también ponerme el límite de esto no puede durar mucho, o sea, darme golpes de pecho no puede durar mucho, tratarme mal, ojalá no se diera, pero si se da, no puede durar mucho. Simplemente es, venga, aceptemos lo que pasó, soltemos, miremos qué fue lo que pasó, en dónde cometí el error y mejoremos la próxima vez. ¿Cómo hacemos eso? Primero, autoobservación total. Todo el tiempo autoobservarme. A veces me doy cuenta que mejoro en unos defectos de carácter y cuando ya creo que ya lo he superado, me dedico a otros defectos de carácter y sin darme cuenta recaigo en los anteriores. Porque es que es muy difícil vivir toda la vida haciendo cosas que creo que voy a cambiar en 3 meses y eso no es tan sencillo. Todo es como un cauchito, todo vuelve a su estado natural hasta que al fin logramos que eso se erradique. Entonces tengo que estar muy autoobservadora. El paso 10, como dice Alejandra, es esencial, el inventario diario. Si yo no he empezado pasos, si yo no he llegado al paso 10, no importa. Todos los días puedo mirar qué estoy haciendo mal, pero también qué estoy haciendo bien, porque es que todo no puede ser palo. ¿Qué estoy haciendo bien? Ah, bien, esto hay que seguir haciéndolo. ¿Cuál fue mi error en esto que cometí hoy? Esto no me dio el resultado, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué hago? Paso 1, 2 y 3. Acepto que soy impotente ante la situación que me está generando esa ingobernabilidad. Miro dónde está el problema. ¿Lo puedo solucionar? Lo soluciono. ¿No lo puedo solucionar? ¿Qué hago? Se lo entrego al poder superior. ¿Cómo? A través del paso 11, oración y meditación. Los pasos están presentes en nuestra vida. No es simplemente, o sea, esto puede pasar en cualquier cosa. Por eso el paso 12 nos dice que aplicamos todos los principios aprendidos en todas las áreas de nuestra vida. Los pasos no es que yo hice, ay, ya terminé los 12 pasos, ya acabé. No funciona así. Es decir, yo aprendo los 12 pasos para aplicarlos el resto de mi vida. Y si se me olvida algo, vuelvo nuevamente al paso, vuelvo y lo analizo. Todos los pasos no son las respuestas que yo le doy a las preguntas del libro verde. Eso es simplemente como para que yo me ubique, pero cada paso tiene una acción, que es la que realmente me va a generar la recuperación. No son las respuestas al libro verde, es la acción que yo le pongo. Entonces hay personas que se limitan a las respuestas del libro verde, ya acabaron los pasos, pero no aplican lo aprendido. Solo aplicando lo aprendido podemos cambiar nuestra vida. Es la única manera. Entonces las respuestas están en los pasos, en los pasos. Saber qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que nos hace la vida ingobernable, entregárselo al poder superior, mirar cuáles son nuestros patrones de conducta, mirar cuáles son nuestros defectos de carácter, dónde tenemos que hacer reparaciones, cómo tenemos que estar autoobservándonos todos los días, hablar con el poder superior a través de la oración, de la meditación y aplicar esto en todas las áreas de nuestra vida. Y si lo hiciéramos así juiciosos, como automático, así como tenemos nuestros defectos en automático y nuestras conductas codependientes en automático, cuando logramos aplicar el programa en automático, ni siquiera lo necesitamos analizar mucho, nuestra vida realmente va a cambiar de una manera permanente y perdurable. ¿Que por qué seguimos cometiendo los mismos errores? Porque somos humanos y estamos en un proceso de aprendizaje, así como cuando yo termino de aprender algunas cosas de mí, surgen cosas que yo no ni siquiera tenía previstas, es porque hay cosas muy en el inconsciente que van aflorando en la medida en que vamos aplicando, aprendiendo y mejorando las que ya tenemos vistas en este momento. Es un proceso que no va a terminar nunca.
Y gracias al poder superior, pues tenemos herramientas y programa para poder avanzar. Gracias. Gracias, Adri. Blanquita. Bueno, ya lo dijeron mucho mis compañeras, pero dos palabras claves para mí dentro del programa es la práctica y la acción. La práctica constante, esa es como como cuando les digo a mis compañeras o mis ahijadas, este, esto grábatelo, póntelo aquí, o sea, tatúatelo si quieres, pero práctica constante, ¿no? Y eso porque a veces no entendemos, por ejemplo, hablábamos, para mí los pasos esenciales que todos los días uno tiene que practicar el primero, segundo y tercer paso, esos de cajón, o sea, y muchas veces la gente los miembros no los entienden, no saben cómo practicar estos pasos, ¿no? Y a veces yo me he pasado con compañeras 1 o 2 años y seguimos en el primero, segundo y tercer paso. A ver, tienes esta situación, ¿a cómo aplicaste el primer paso? ¿Cómo aplicaste el segundo paso? ¿Cómo aplicaste el tercer paso? A ver, y otra vez, hasta que lo entienda. ¿Por qué? Porque creo que esos 3 primeros pasos te cambian la vida, o sea, todo el programa, ¿no? Pero esos 3 primeros pasos, cuando uno ya entiende cómo ponerlos en acción, es como que dices, ay, o sea, puedo controlar, con lo que decía Adri, ¿no puedo controlar esto? No, no lo puedo controlar. Entonces, si lo sigo controlando, sé que voy a entrar a una no tener un sano juicio y entonces otra vez se va a repetir todas mis conductas codependientes. Pero si desde el primer paso yo acepto que yo no puedo cambiar esta situación, que tengo que pedirle a mi poder superior que me ayude en esto y podérselo dejar, o sea, ya con eso uno entra en esa paz y en esa tranquilidad y se desapega de esa situación y después ya empiezan los otros pasos en los que nos ayudan a poner, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? No lo puedo controlar, ya se lo dejé a Dios, pero ¿y ahora qué? ¿Qué me toca a mí hacer, no? Entonces, es un proceso, como dice esta Adri, y lo sabemos todos, cada quien es un proceso individual, a veces nos cuesta mucho trabajo, a veces hay personas que llegan a los grupos y que luego lo agarran y digo, wow, esta persona ya lo agarró, ¿no? O sea, esta persona ya sabe por dónde va el programa y qué bueno, ¿no? Pero es un proceso individual y a veces sí, algunas personas nos cuesta más trabajo que a otras, pero si estamos en esa práctica, como digo, en esa práctica y en esa acción, lo vamos a poder lograr rápido. Gracias. Gracias, Blanquita. Ya para ir cerrando y darle paso a las personas que nos acompañan hoy en el foro, que también nos compartan las experiencias vividas a través de este tipo de situaciones que nos ponen en riesgo. Yo quiero que cada una, para cerrar, me comparta desde su experiencia y como manera de conclusión, ¿no? Ok, ya tengo como que unas bases, ¿no? Por lo que de alguna manera a mí el programa e irlo practicando e irlo trabajando me dice autoobservación, ¿no? El autocontrol, de alguna manera límites, el amadrinamiento, o sea, me va dando las herramientas para que yo vaya de alguna manera teniendo como que un kit de primeros auxilios para poder hacerle frente a la situación que venga, porque al final, como lo decía Adri, no son las personas, ¿no? Sino cómo reacciono yo ante la conducta de la persona. Sin embargo, es inevitable que a veces, obviamente, venga a mi mente el hecho de el famosísimo que ya dijimos y hablamos de él, ¿qué tanto es tantito? Ya me la sé. Pues total, mira, voy, lo hago y no veo estas alertas de las que ya hablamos. En conclusión, a mí me gustaría que me dijeran cada una desde su perspectiva, desde su experiencia, cómo resumirían el hecho de el antes, el SOS, antes de ponerme en una conducta en riesgo. Y ahora bien, me equivoqué, no me amadriné, no lo hice, no quise hacerlo, fui de ingobernable. Y ahora, ¿qué opciones tengo? Porque creo que también es, como dice Adriana, de humanos el equivocarme, o a la vez es decir, pues sí, la verdad es que sí quería,
sí quería regresar con el ex, sí quería tener esa última conversación, sí quería tener ese último café, porque yo creí que sí iba a poder. Ok, no pude, ya me fui de bruces. ¿Y ahora qué hago? Entonces, para cerrar, a mí me gustaría que cada uno hiciera como que un pequeño resumen de el SOS antes de llegar a una conducta de riesgo. Ahora, ya me lo puse, ya lo hice, ¿qué hago? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo me ayuda el programa? Y comienzo con Adri. Adelante, Adri. Gracias, Moni. Pues el SOS, yo creo que la herramienta, de las herramientas más importantes es la madrina. Es importante que la madrina sea una madrina que haga programa, que lo conozca, que lo aplique y que tenga muchas cosas en común conmigo. Yo les comento a la gente, hay grupos que tienen lista de padrinos y madrinas, pero nosotros en el programa hablamos de experiencia, fortaleza y esperanza. Entonces, por ejemplo, yo no tengo hijos. Si alguien viene y dice, es que tengo un problema con mi hijo y es que ese es mi problema codependiente y quiero que tú seas mi madrina, le digo, no puedo ser tu madrina. Yo no tengo hijos. Yo en la teoría le puedo decir todo lo que la teoría dice, pero como yo hablo de experiencia, fortaleza y esperanza, porque así nos lo dice el programa, pues yo no tengo experiencia en el tema de hijos. Entonces, es importante realmente que la otra persona, o sea, que yo tenga cosas en común con la otra persona con respecto a lo que necesito trabajar. Entonces, la madrina adecuada o el padrino adecuado. Sí, no es solo tenerlo, sino el adecuado. Que realmente yo me sienta bien con esa persona, que me sienta en confianza con esa persona para poder hablarle de mis sentimientos y mis problemas, porque si yo empiezo a tener problemas secretos con esa persona porque me da pena contarle lo que me pasa, pues es como cuando uno va al médico y le da al ginecólogo y le da pena contarle al ginecólogo lo que le pasa, porque es un tema muy íntimo. Pues entonces no vamos a poder tener solución al problema si no somos realmente honestos con la madrina. Usarla antes de caer en el desliz, sea el que sea. Si tenemos dudas, es que ahí no es, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos es el apoyo en la madrina para fortalecernos. A veces estamos tan agobiados de la situación que no vemos el resto de las herramientas. La madrina nos ayuda. Mira, ¿por qué no lees tal folleto? Léete tal párrafo, utiliza la oración y la meditación, escribe. O sea, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a decantar nuestros sentimientos y nuestros deseos de recaer antes de recaer. Pero como dice Mónica, hay días en que uno quiere recaer. Uno dice, es que yo quiero. Bien, recordemos cuando hemos recaído en otras oportunidades. Vale la pena haber avanzado tanto y estar en esta paz y tranquilidad para que un solo día, que no sabemos cuál es la consecuencia, nos bote todo lejos y me toque volver a empezar. Claro, uno nunca va a empezar de cero, pero a veces sí es mucho más rico decir, ay, mantuve la paz y la tranquilidad. Centrarnos en lo positivo. Sí, es decir, en que mantengo paz y tranquilidad, porque siempre pensamos y mantenemos como el pensamiento en, ¿y qué tal que hubiéramos vuelto? ¿Y qué tal que él hubiera cambiado? ¿Y qué tal que las cosas fueran diferentes? ¿Y qué tal que al fin me hubiera casado con él? Y empezamos con esos, de pronto quisieran, no, centrémonos en lo que realmente tenemos y no en lo que quizás se podría dar, porque además no hay garantía de nada. Entonces es como agarrarnos de las cosas positivas que tenemos para no pegarnos el resbalón, porque es que a veces de verdad, o sea, pensamos que nos vamos a caer del andén y resulta que terminamos cayéndonos en un abismo y eso pega muy duro de verdad. Y a veces nos cuesta trabajo volver a levantarnos desde ahí. A veces nos culpamos tanto de verdad que creemos no merecer volver a levantarnos. Gracias. Gracias, Adri. Blanquita. Bueno, una de las cosas que creo que ahorita mencionó Adri, que me parece bien importante, es trabajar con los pensamientos de uno. Yo creo que cuando uno está siempre al pendiente de sus pensamientos, puede también parar desde antes la conducta codependiente o la conducta en riesgo, ¿no? Porque cuando uno tiene un pensamiento y lo empieza, ay, y si veo a mi ex,
y entonces le voy a hablar y le voy a decir, y entonces no cambia ese pensamiento, no lo cambia, sino que empieza a desarrollarlo y le empieza a hablar y entonces ya cuando ve, ya metió las cuatro otra vez, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno, ese pensamiento que dice, ay, tengo ganas de ver a mi ex? No, no. Mejor me pongo a limpiar, mejor me pongo a hacer esto, mejor me pongo al otro y ya, ve una película, leo un libro, cualquier cosa que ya cuando sé que es una conducta de riesgo y la puedo cambiar en ese momento, la cambio, ¿no? Y pues también todas las herramientas que hemos dicho, asistir a nuestros grupos, compartir el apadrinamiento, trabajar el programa, trabajar esos principios y después cuando uno ya recae otra vez, porque pues somos humanos, como dice Adri, somos humanos y tenemos todavía muy arraigadas esas conductas codependientes, pero cuando uno ya se conoce y todo y de todos modos mete la pata, pues siempre tenemos el 10.º paso, ¿no? Que nos dice, perdónate a ti mismo, o sea, perdónate y si tienes que pedir una disculpa, ve y pídela. Y otra vez, a comenzar otra vez, ¿no? O sea, este es un programa que no nos muy, yo creo que muy flexible porque nos permite conocernos, perdonarnos, aceptarnos y seguir adelante, ¿no? O sea, no se trata, como siempre decimos, no se trata del perfeccionamiento, nunca vamos a llegar a ser perfecto, pero sí vamos a mejorar. Y ese es el objetivo del programa, que siempre estemos mejorando de una u otra manera. Gracias. Gracias, Blanquita. Alejandra. Bueno, ¿qué pasó si me puse en riesgo y entré eh, a tener una conducta codependiente? Bueno, yo siempre me acuerdo, todo cuando lo hago, cuando me pasa, que yo tengo pasos y tradiciones. Tengo muchas herramientas para volver. Todos los principios espirituales que me llevan al despertar espiritual también están en las tradiciones. Uno de mis peores, digamos, detonantes son las personas. Hay personas que a mí realmente me irritan, solo a verlas. Cuando yo pongo en práctica en mi vida personal el anonimato, en el sentido de que yo dejo de darle importancia a la persona, sino me baso más en la situación que estoy haciendo, que surge con esa persona, y trato de analizar sin tener en cuenta cómo me irrita esa persona. O sea, me baso más en la situación y no en la persona, como decir la doceava tradición, que tengo en cuenta más los principios que las personalidades. Yo salgo y no me irrito, no me pongo ingobernable, mis defectos de carácter no salen a la luz. Y es impresionante, pero tanto los pasos como las tradiciones que hace al programa, uno puede vivirlas en el día a día. Y de ahí tenemos muchas más herramientas que si solamente pensamos en los pasos, ¿no? En las herramientas que nos dan los pasos. Y eso es lo que mucho me aprendí haciendo servicio y a través de mi madrina, ¿no? Que siempre me hablaba de los principios de las tradiciones para ponerlo en práctica y salir de mis crisis. Que me habla. Gracias. Gracias, Alejandra. Entonces, yo para concluir con todo esto, con lo que yo me voy de esta hora de café, de este podcast, es que al final, bien lo decía Blanquita, ¿no? Así como yo tengo un ciclo de patrones en donde es como una espiral, ¿no? Y cuando yo me pongo en riesgo, ya sé lo que viene en cuanto a una recaída, cómo me voy a sentir al respecto. Es como tener una bola de cristal y poder ver a través de ella el futuro que me espera en cuestión emocional si yo le entro al juego de buscarle tres pies al gato.
Pero así como hay una espiral, que yo le llamaría la espiral de la recaída, que ya las etapas igual y ya me las sé, creo que también podría haber en acompañamiento una espiral de la recuperación. Ya te equivocaste, ya recaíste, ya viviste la experiencia. Bueno, ahora, ¿qué vas a hacer? Porque conmiserarte, victimizarte, no hacerte responsable, lejos de que crezcas, va a hacer que te quedes estancada en esa espiral. ¿Por qué no te cambias y nos vamos a la espiral de la recuperación? Que también ya te la sabes, por dónde, como decía Blanquita, ¿por dónde vas a empezar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que a veces a mí se me hace bien ambiguo porque me ha tocado y me ha pasado y lo compartí hace poco con una compañera, ¿no? De decir, híjole, pero es que, o sea, volver a empezar otra vez. O sea, primer paso, segundo paso, volver a sentir, o sea, qué monserga otra vez. Y entonces yo le compartía por qué no pienso eso antes de ponerme en riesgo. Qué monserga el volver a sentirme en ansiedad, en angustia, avergonzada, desesperada, etcétera, 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 etcétera. Porque es más fácil decir qué difícil volver a empezar el proceso de la recuperación. Pero qué divertida me di cuando me bajé del tobogán, ya nada más que la caída no me gustó. Creo que yo lo resumiría en eso. Siempre que hay una parte donde yo me puedo equivocar, así como tengo esta espiral, también tengo la espiral de la recuperación. Yo me quedo con eso y les agradezco a las tres su participación en este podcast del día de hoy. La verdad es que me voy con muchas cosas en reflexión y le vamos a dar paso a las personas que quieran participar, que están dentro del chat levantando su mano. Adelante, gracias. Hola, soy Susana y soy codependiente en recuperación. Bueno, me ha encantado todo lo que he escuchado. Me he sentido identificada pues en un montón de cosas. Estoy muy agradecida. De lo último que se ha comentado, quería comentar pues lo importante que también es que yo lo he pensado, bueno, yo llevo poco en programa, llevo 1 año y medio. Y lo importante que es el hecho de cuando recaes, porque con el tema de la codependencia, pues me he dado cuenta que he tenido, no como antes, voy por el cuarto paso y la verdad que lo trabajo el programa y he sido consciente pues de las pequeñas, digamos, recaídas que he tenido. No es como, por ejemplo, otras adicciones que tengo que son más claras de recaer y entonces pues las identifico mejor. Pero con el tema de la codependencia pues me autoengaño bastante. Por ejemplo, pues con el tema de las apps para ligar, yo no, yo como buena codependiente soy me aíslo, me cuesta mucho el tener amigos, amigas, o sea, y entonces pues siempre recurro a lo que más me siento aceptada, que es con el tema con las relaciones con los chicos. Pero, pues es eso, ¿no? Muchas veces soy consciente de que eh, tapo mi vacío, ¿no? Mi vacío del día a día en el sentido de antes siempre estaba en consumo, llevo 1 año y pico que no estoy tanto en consumo para nada. Pero claro, tengo que sentir todo ese vacío interior y frustración que siento día a día y claro, pues la verdad que me cuesta mucho no recurrir al tema de estar chateando con algún chico y tal, pues y lo reconozco, me cuesta un montón. No es como antes para nada, pero me engancho. Y bueno, pues quería compartir eso. También el hecho de cuando recaes, porque yo como persona que pertenezco a los grupos, eh, siempre queremos ver a la gente recuperada. Bueno, yo quiero ver a la gente recuperada, ¿no? Pero también es muy importante eh,
que yo apoye a la gente que también ha recaído, porque ahí es cuando más fuerza se necesita y yo necesito. Y bueno, pues la verdad que hoy no siento que me esté expresando como me gustaría. La cosa es el autoengaño. Bueno, pues eso, básicamente, que he sido muy consciente o sea, que me ha hecho ser consciente y solo por hoy pues he aprendido un poco más. Gracias. Gracias, Susana. Adriana, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenos días, soy Adriana de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, me gustó mucho su charla, me quedo con muchas cosas. Bueno, primero que me presento, soy una persona que está sanando sus conductas codependientes. En el pasado, pues como decía Adri, ¿no? Practicaba de manera muy al 100% la codependencia. Vengo de una familia disfuncional, mi padre alcohólico, mi madre codependiente, y aprendí a cuidar a todos, a todas, a todos y todos los que estuvieran a mi alrededor, es decir, a mi familia, a hermanos, exparejas, tuve 2 exparejas, actualmente soy una persona soltera. Esa parte con mi ex esposo ya de alguna manera la he resuelto, mucho de lo que decía Adri y las compañeras, el pensar, ¿no? Nada más pensar en decir, y si le llamo, es ponerme en riesgo, ¿no? Pero mi pregunta va más allá de, en este tiempo que yo llevo practicando el programa de codependencia, para mí ha sido beneficioso porque pues he podido de alguna manera reparar y sobre todo autorregularme, autocuidarme, amarme. Hoy soy 100% sostenible de mí misma y me hago responsable de mis acciones y vivo de mí, o sea, vivo de mí y dependo de mí, ¿no? Pero hace poco tuve una recaída y ahora entiendo que fue no solamente una recaída física, sino también una recaída emocional, espiritual, ¿verdad? Y quiere decir que debo de trabajar más, debo de el programa, pero a lo que voy, compañeras, yo no sé, y compañeros, no sé si a ustedes les ha pasado que a lo largo de practicar el programa, pues yo me he ido quedando sola, porque obviamente, por ejemplo, los primeros años, cuando yo les dije a mi familia que iba a estar en un grupo de codependencia, que me iba a separar, que me iba a divorciar, pues para mi familia fue un golpe fuerte, ¿no? O sea, no, ¿cómo, no? Yo no bebo, no fumo, sin embargo, mi padre sí es alcohólico, ¿no? Ya no vive. O sea, ahorita ya no vive mi madre ni mi padre, ya con casi todos mis hermanos ya no los veo, porque en esta construcción que he tenido para mí, he dejado de ser complaciente y entonces me he ido quedando, pues, me da hasta miedo decir esta palabra sola, porque no estoy sola, porque estoy con Dios, pero ya se me queda 17 segundos, entonces mi pregunta es esa, ¿esto es natural o esto es que me tengo que acercar más al programa? Sí me gustaría ver si ustedes me pudieran retroalimentar y les agradezco mucho su tiempo, su espacio y felicidades. Gracias. Gracias, Adriana. ¿Quién le quiere responder esta pregunta? Adri, Blanquita, Alejandra. Bueno, yo, Blanca codependiente, bueno, la pregunta era si nos ha ocurrido que nos quedamos solas. Yo creo que es un proceso cada uno, ¿no? Y a veces, en mi caso, a veces cuando yo inicié, pues la codependencia a veces se me detonaba más que otras veces y entonces eso en lugar de unir a mi familia la alejaba, ¿no? Pero yo creo que el programa nos habla de que no es ninguna promoción, ¿no? Que nosotros vamos a mostrarle a la gente que realmente hemos cambiado y allí es donde empieza, ¿no? Cuando uno empieza a ser honesto, empiezan a cambiar muchas cosas. Y yo creo que es a partir de que uno empieza a hacer los cambios en uno y la gente, los demás empiezan a ver los cambios cuando la gente se te empieza a acercar, cuando tú practicas sobre todo lo de la unidad, la tradición de la unidad. Empieza a cambiar todo a tu alrededor, pero yo creo que es un proceso y cuando ellos vean tus cambios de alguna manera, yo creo que los van a notar.
vas a poder ver los cambios. Gracias. Gracias, Blanquita. Siguiente. Vamos con Fer, a ver si ya puede abrir el micrófono. Ya. Hola, gracias. Mi nombre es Fernanda. Ay, me encantó. Muchas gracias por su servicio y yo quiero decir que he notado, porque yo decía cuando yo entré a CODA, decía que es consumir, ¿no? Que es consumir, porque pues es fácil cuando un alcohólico, alguien o algo, una sustancia, comprar cosas, no sé, X o Y, comer. Es fácil porque noto el cambio, pero emocionalmente era como, no sé, estaba perdida y ahora que estoy logrando, ¿no? Ver cómo emocionalmente, que es uno de mis actos más grandes, es el autosabotaje, es hacerme daño en mis pensamientos, abusar de mí emocionalmente. Y, y no me gusta como que lo sepa la gente, ¿no? Porque trabajé ese efecto de carácter de la perfección para que no se notara lo que estaba dentro, ¿no? Afuera me super, era como una carátula, ¿no? Y entonces ahora que gracias a CODAP y a los pasos y tradiciones puedo ver ya cómo consumo emocionalmente, esa es esa es la principal, por eso me reúno con personas que me hacen daño como yo lo hago emocionalmente. Y, y apenas entendiendo, y digo, qué padre que ya no estoy sola, ¿no? Como las herramientas que mencionaba, ¿no? Y no nomás tengo una madrina, tengo compañeros, ¿no? Que pueden, un compañero de confianza que también me puede escuchar, porque a veces mi madrina está ocupada y no tiene tiempo, es humano, ¿no? Entonces también es un apoyo muy grande, tanto las herramientas, las cosas, en este caso vendría siendo la literatura, como lo mencionaba, las reuniones, si mi madrina no me contesta, puedo escribir o puedo hablarle a una compañera, pero el chiste es que no me quede con esa emoción para estarme destruyendo, porque si yo me trato así, yo permito, mi patrón es permitirme reunirme con personas que me hagan daño. ¿Y qué pasa cuando recaigo, cuando ya me noté que traigo una cruda emocional, que ya hasta me hago cartas de qué mal me hablo porque nadie me ha hablado mal, entonces necesito consumir? Pues entonces, pues primero lo acepto, segundo me reconozco codependiente, lo acepto, recaí y el programa me habla de compasión y comprensión y de un noveno paso de reparación de daños. Y no quiero una madrina que me vaya a echar más laceración a la que yo ya tengo. Yo necesito, igual que yo, ser comprensible que estoy en recuperación, que no estoy recuperada. Y sí ponerme límites de cuánto tiempo, ¿verdad? Pero no con hostilidad, sino con amor, como este es mi programa de amor. Y solamente voy a ir creciendo en amor, en compasión conmigo, en tratarme bien. Y eso era lo que yo que hago. Primero lo acepto. Segundo, mi noveno paso a reparar daños y no ser tan dura. Estoy aprendiendo a tratarme de una manera diferente porque tengo hábitos. Si de chiquita me hablaban muy mal, yo me programé a hablarme mal. La persona que me hizo daño, las personas, yo no las dejé de amar. Yo me dejé de amar a mí misma. Entonces, empezar a amarme a mí misma y poder tener un diálogo interno más sano con la ayuda del programa y las herramientas. Gracias por permitirme participar y por su servicio. Gracias, Fer. Siguiente. Vamos con Martín. Adelante, Martín. Muy buenos días. Yo soy Martín y soy Coda. Agradecido con Dios primeramente, con la vida, porque me estoy enseñando a vivir una forma que yo no sabía vivir. El día de hoy me valoro, empiezo a respetarme, a quererme, a disfrutar de estar solo, ¿verdad? No en soledad, de estar solo. Hoy disfruto los momentos, como nunca los había disfrutado, ¿verdad? Y como decía alguien por ahí hace rato, ¿verdad? El primer paso, el segundo y el tercero
es la base para que yo siga metiéndole humildad a mi programa, a mi forma de vivir, a mi forma de pensar, de actuar y de ser. Yo estoy muy bendecido de estar en este tipo de programas de 12 pasos porque me estoy enseñando a vivir una forma que Martín desconocía. Disfruto de la vida, disfruto de los momentos. El día de hoy estoy dejando la conmiseración por un lado. El día de hoy yo tengo que ser fuerte, tengo que ser estricto con mi enfermedad, porque si yo apapacho la enfermedad, no voy a avanzar, no voy a crecer, ¿verdad? El día de hoy me estoy enseñando a vivir una vida espiritual, una vida tranquila. El día de hoy pongo límites en mi vida, ¿verdad? El día de hoy hago lo que dicta mi corazón, ¿verdad? El día de hoy eh, me, 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 a- me apoyo a las personas, como decían hace rato, que viven lo que yo estoy viviendo, porque no me puedo apadrinar o amadrinar con alguien que no está pasando lo que yo estoy pasando. Si no me puedo apadrinar con un padrino que no tenga el problema de una hija que estoy pasando, de las adicciones, me tengo que agarrar con los padrinos o madrinas que están viviendo, ¿verdad? Que me pueden apoyar, porque si no es así, no me van a poder ayudar nada más con la literatura. Dicen que tiene que ser con la experiencia de cada quien, de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Gracias a todos, linda mañana, hermoso este café, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Martín. Siguiente, Juli, adelante. Listo, gracias. Gracias a todas por el amoroso servicio. Juliana, perdonen, estoy en pijama todavía, en reposo, pero feliz de estar compartiendo este café. Me han llegado muchos aprendizajes valiosos. Lo primero que quería, bueno, me conecto desde Bogotá, Colombia. Soy del grupo Coarmonía. Lo primero que quería compartir es que una de mis grandes lecciones del regreso a CODA es que no me puedo dar el permiso nunca de irme de CODA. Alguna vez estuve en el cuarto paso, pensé que me había recuperado, que había conocido al Príncipe Azul, me fui del programa y estoy de regreso 3 hijos después y una separación dolorosa. Entonces, ya sé que no me puedo ir, que no me puedo separar de las herramientas y eso me queda muy claro también de mi experiencia y de lo compartido en este café. Y lo otro que quería compartir que me llega mucho es esto de las conductas de riesgo. Dos cosas puntualmente me quedo. La primera, he venido bordeando esa conducta de riesgo en mi separación porque oigo a otras familias que dicen, ay, no, tan bueno que es separarse cordialmente y uno tiene que poderse hablar con su ex sobre las cosas de los niños. Y entonces justo hoy, cuando me conecté al café, yo sé que el 99.9% de este programa son lecciones de mi poder superior a través de lo que cada persona comparte. Y hoy no tenía planeado conectarme a este foro y me llegó como anillo al dedo para evitar esa llamada, porque esa era la conducta de riesgo en la que iba a incurrir hoy en este jugármelas de una familia normal y una pareja normal que no somos, y tratar de tener una conversación razonable que no solemos tener. Y yo termino recaída en mi codependencia. Entonces estoy agradecida por las lecciones de hoy. Esa para mí es una conducta de riesgo. Y mientras tanto, más bien escribí un correo sobre el tiempo que vamos a compartir de aquí en adelante con los niños regresando de las vacaciones. Y es una manera segura de mantenerme a salvo en haciéndome cargo de la comunicación, pero manteniéndome a salvo en medio de mi relación codependiente con mi expareja. Yo no he sido capaz de sacar a mi expareja de las redes sociales y cometo el error de ver sus publicaciones. Error craso, crasísimo, porque yo me juego a que no me engancha, pero sí me engancha. Y él me manda mensajes a través de las publicaciones.
estoy muy bien, soy tan feliz y yo más boba que le compro, ¿no? Y me engancho. Entonces, hoy me queda también muy clara esa lección. Yo debo bloquearlo en mis redes sociales y asumo conmigo ese compromiso. Tengo ninguna necesidad de tenerlo en mis redes sociales. Ya con verlo en su WhatsApp abrazado con su nueva pareja tengo suficiente. Entonces, el WhatsApp no lo puedo bloquear, lo tengo archivado. No lo puedo bloquear porque es alguna de las maneras en las que nos comunicamos para el tema de los niños, pero, pero las otras redes sociales definitivamente me quedo con la lección de sacarlo porque solo me hace daño y eso no me aporta en mi proceso de recuperación. Gracias de nuevo por compartir y recordar tantas herramientas valiosas. La del madrinazgo la he conversado con varias de ustedes y también me queda esa lección ahora. Tengo varias madrinas, pero tengo que ponerme más juiciosa en esa tarea porque a veces no hago esa llamada que me puede salvar y me enrollo en esa espiral de la recaída cuando puedo es más bien echar para arriba en la espiral de la recuperación. También me quedo con eso, gracias por el servicio, maravilloso este café, creo que es la segunda vez que participo y cada vez me gusta más. Muchas gracias de verdad por el tiempo y el servicio y felices 24. Gracias, Juli. Gracias, Juliana. Vamos con Hilda. Adelante, Hilda. Una de mis conductas de riesgo es creer que yo le puedo ganar a la enfermedad, que yo soy muy desafiante y que el tiempo es recuperación y que no pasa nada si falto a 2, 3 juntas, que no pasa nada si no me apadrino, no me amadrino, que yo ya tengo por el hecho de tener determinado tiempo en el programa, yo ya puedo hacerle frente a los riesgos que cada día se presentan. A mí todos los días mi poder superior me da una serie de regalos y de cosas que agradecer para ponerme bien, pero también me da el otro lado de la moneda, o sea, también está en el otro lado de la mesa, están todas esas conductas que también me jalan y decir, bueno, sí puedo, ya tengo tanto tiempo, he practicado programa, he amadrinado, me han amadrinado, ya me la sé y es más, hasta mi enfermedad me dice, mira, si caes, ya sabes cómo te vas a levantar. Así que vívela, gózala, a este mundo vienes a vivir, a gozar. Así es mi enfermedad, así me jalan mis conductas. Creer que hasta tengo el manual, hasta para recuperarme de una recaída. Y tómala, ya cuando estoy ahí, ya es cuando ya no hay ni por dónde empezar a ponerme el curita. Entonces, pues yo es lo que hoy detecto en Hilda, que esto no va a funcionar si no es una práctica constante y me quedo con unas cosas ahí que se me grabaron mucho. Los límites son para practicarlos, no nada más para ponerlos. Los límites se tienen que mantener, eso es lo más importante, mantener el límite, porque ahorita yo digo no, bloqueo, restrinjo algo, pero a los 10 minutos ya mis límites tienen caducidad de 10, 15 minutos y los quito. Entonces me vuelvo una persona tan incongruente que por eso la enfermedad sabe por dónde agarrarme. Conoce perfectamente mi debilidad. Entonces, esa es una. Y la otra, primer paso, antes del segundo y el tercero, quitarme la soberbia y creer que yo puedo sola. Más bien ponerme el manto de la humildad y aceptar que nunca le voy a ganar a mi enfermedad. Sí, pero si tengo las herramientas, sí voy a poder caminar con la enfermedad a un lado, pero sin tener con las conductas de riesgo a un lado, pero con más conciencia y hasta con temor y respeto a esta enfermedad. Yo con eso les comparto. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Yo soy Mónica, soy codependiente. Yo les agradezco su asistencia el día de hoy a Hora de Café, disfrutando tu compañía. Gracias a las personas que recién